Protección al consumidor. ¿Dónde empiezan los derechos? Se acercan meses de ofertas y ventas de mucho volumen para los comercios. Anuncios del Buen Fin precediendo a las compras navideñas, más toda la gama de anuncios que invitan a competir entre marcas y destacarse entre la luz de mensajes. Ahora bien, ¿qué pasa del otro lado? Del lado del que consume y espera que lo que le prometen sea verdadero y no engañoso. ¿Hasta dónde la Procuraduría del Consumidor protege al comprador en sus derechos? ¿Con qué rapidez responde al llamado del que se siente engañado por ofertas que no son tales? ¿Qué información y orientación requiere el consumidor para sentirse protegido? ¿Hasta dónde le asisten sus derechos? Todas estas preguntas tendrán la respuesta que usted, como consumidor habitual, espera de las autoridades para sentirse apoyado en sus reclamos. Dos expertos en el tema nos acompañan hoy sobre la mesa para informar y aclarar varios puntos de máximo interés para su protección y economía familiar. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Hoy, evidentemente, no es la excepción y el tema es de muchísimo interés para todos ustedes. Así que tengo el gusto de presentar a mi compañera, co-conductora y amiga, Anabelia Guzmán. Señor Chicone, ¿cómo le va? Muy bien. buenas noches. Muy buenas noches al público por acompañarnos, público bonito de Sobre la Mesa. Estaremos platicando sobre el tema protección al consumidor, dónde empiezan los derechos. Y tenemos invitados de lujo, como siempre, no es la excepción, señor Chicone. Y agradecemos a Julio Felipe García Muñoz, muchas gracias. Y a Sergio Moctezuma Martínez López por habernos acompañado. Si me permite, ya sabe que leemos un poquito sobre el currículum de cada uno para que usted los conozca un poquito más. Julio Felipe García es licenciado en Derecho por la UABC. Ha sido, entre otros cargos, regidor en Ensenada, coordinador de asesores del PRI, además de otros cargos en la Comisión de Administración del Senado del 2006 a 2007 y diputado local en la 20ª legislatura del 2010 al 2013. Ha ocupado además varios cargos en el Tricolor, así como en el Frente Juvenil. Actualmente, Julio Felipe García Muñoz es delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California, de la Profeco. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí. Al contrario, gracias por estar aquí. Y tenemos también a Sergio Moctezuma Martínez López. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma Casa de Estudios, con maestrías en estas áreas también y graduado con mención honorífica. Es conciliador de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Tijuana. Ha sido galardonado por el Semanario Z como uno de los personajes destacados del 2011 por su labor altruista en materia de protección precisamente de los derechos del consumidor. Dirige Prodeco, que es la asociación civil que fundó desde el 2009 y obviamente vamos a conocer un poquito más sobre este organismo. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Gracias, Anabelia, muy amable. Bienvenidos. Gracias. Pues iniciamos, señor Chicone, porque Iniciamos con una pregunta a los dos, una pregunta estereofónica para que la puedan contestar en su tiempo, y es, ¿cuáles son las quejas más habituales de los consumidores? Sí, básicamente la principal queja con Profeco, o que llega a Profeco a presentarse, es todo lo relacionado con telecomunicaciones. Ahí que va inmerso, va el asunto de telefonía móvil, en una época lo que era radiocomunicación, lo que es televisión de paga, ese es el sector más que aqueja a la ciudadanía. Al menos es el número 1 en quejas presentadas con nosotros. Y ahí en ese sector, aunque en el 2015 fue muy elevado el índice, empezó la disminución después de una reforma que se dio en telecomunicaciones, ya que las principales quejas que se daban fueron parte de esa reforma tan mencionada por el presidente Enrique Peña, y a partir de ahí se fue disminuyendo, pero no ha dejado de ser la número 1 en quejas. En ese tipo, ese sector, rubro en específico. Ese rubro, telefonía móvil y televisión de paga. ¿Qué era lo principal? ¿En qué volumen? El volumen antes era al 2x1 lo que se presenta hoy. ¿Por qué? Era con la reforma de pago justo por segundo, los pagos o cobros indebidos en ese rubro disminuyeron. Lo que era el derecho a aportar la portabilidad de tu línea telefónica a otra compañía, sí, era parte de lo que se quejaba el ciudadano, el consumidor. Ahora con la reforma ya es menos la queja, al menos los que siguen con los contratos anteriores. Y también el contrato forzoso en telefonía móvil y en televisión de paga. Ya no debe existir un contrato forzoso
ya acudiendo con nosotros, se cancela ese contrato. Y la ciudadanía en parte no lo conoce y es parte de lo que queremos informar. Todo este sector o rubro de telecomunicaciones con estas reformas disminuyó. Y también lo principal, en los cobros excesivos en las largas distancias, que desapareció con la reforma. O sea que el sector telecomunicaciones fue muy beneficiado con la reforma en lo que toca a Profeco, con algo sustancioso que podemos ver inmediatamente, una reforma y los resultados después de 2 años de que se implementó. Así es que viene disminuyendo y ahí se viene aparejando este sector de telecomunicaciones en sus quejas con lo que le continúa, que es por las quejas en talleres de mecánicos, de todos los rubros, transmisiones, eléctricos y todo ese sector que engloba el reparar un auto. El reparar un auto o comprometerse con algo que sabes que no vas a cumplir en tiempo y forma. Digamos que esos son los rubros principales, más importantes, ¿no? La telefonía y luego los talleres los mecánicos, servicios. Los servicios, bueno, que entran dentro del giro de servicios. Sergio, ¿cuál es, bajo tu punto de vista también, la queja más habitual y con qué frecuencia la reciben ustedes o ayudan al consumidor? Claro que sí. En primer término, pues ahora sí quiero establecer que la labor que nosotros desarrollamos, Protección de los Derechos del Consumidor, es una asociación civil, Anabelia, señor Chicone, que brinda información, orientación, asistencia y en su caso representa al consumidor ante la propia autoridad cuando ha sido víctima de un abuso derivado de una relación de consumo. Y por otro lado, nosotros le hacemos saber al consumidor, mira, estos son tus derechos y estos son los mecanismos que la ley te concede para hacerlos efectivos de una manera inmediata, eficaz y gratuita. Y particularmente los reclamos que de manera frecuente nos están llegando a la asociación civil es derivado de servicios de energía eléctrica que brinda la Comisión Federal de Electricidad, televisión de paga, talleres mecánicos, servicios funerarios también, y pues una que otra casa de cambio que en ocasiones establecen prácticas de publicidad de información engañosa, porque no le hacen saber a su público consumidor que cobran una determinada comisión por la operación que está realizando el consumidor. Y en el mejor de los casos le publicitan un letrero pequeñito con letra Arial número 3, que no es apreciable a la simple vista del consumidor. Tamaño cláusula, ¿no? Claro, entonces ahí está es innegable que estamos frente a prácticas de publicidad e información engañosa. ¿Qué tan cierto hoy que la gente está imbuida de cierta apatía porque dice, no me quejo, total, no logro nada? ¿Qué se logra con esas guías del orden legal para el consumidor? ¿Se logran cosas? ¿Hay casos de éxito en ese sentido? ¿O todo va a parar o no sé si todo, pero un gran porcentaje va a parar a la no respuesta y el consumidor se queda igual o peor, entonces por eso no se queja? ¿Qué tanto procede ahí en ese caso? Claro, hemos estado de manera ardua y continua, yo me especializo en este tema desde hace 14 años, desde que constituimos la Asociación Civil Prodeco. Nosotros hemos llevado el mensaje a las universidades de manera gratuita, hemos estado en foros, en congresos, de manera frecuente, haciéndole saber al consumidor, mira, estos son tus derechos y de esta manera los puedes hacer efectivos. Y de entrada, hay proveedores que le apuestan a cometer este tipo de prácticas abusivas porque efectivamente en ocasiones son asuntos de poca cuantía que el consumidor dice, ¿para qué pido permiso en mi trabajo si a la postre me va a resultar? Lo deja pasar. Lo desestima y entonces nosotros hemos estado trabajando en ese sentido. ¿De qué manera? Se acercan con nosotros y nosotros de manera inmediata generamos una conciliación vía telefónica ante el proveedor de servicios o de bienes, le hacemos saber quiénes somos, le hacemos saber qué derecho le reclama el consumidor y le exhortamos a llegar a un acuerdo. En los primeros 2 años que nosotros nos constituimos nos costó mucho trabajo porque los proveedores simplemente nos desestimaban y nos mandaban por un tubo, porque la respuesta enfática era, no son autoridad y no pueden hacernos nada, es que nunca hemos afirmado que somos autoridad. Sin embargo, si usted no le brinda una alternativa en este momento al consumidor y usted le brindó un servicio mecánico y nada más le otorgó 30 días de garantía, le hacemos saber que la ley establece que las garantías no pueden ser inferiores de 60 días. Y si usted ahorita en el día 35 el motor volvió a fallar y no le cumple al consumidor,
nosotros vamos a representar a este consumidor ante la autoridad, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y le vamos pues prácticamente a solicitar a la autoridad que exhorte a este proveedor por lo pronto a que cumpla con el contrato de adhesión y que cumpla los términos que la ley establece. Y a partir de ese momento nosotros hemos tratado o hemos contribuido conjuntamente con la autoridad para convertirnos en multiplicadores y como protectores de los derechos del consumidor, y que los consumidores tengan una concepción diferente y que realmente depositen la confianza primero en la sociedad civil y como consecuencia ante la autoridad, porque nosotros no podemos solos y lo hemos logrado. Y cuando no logramos vía telefónica, elaboramos una reclamación bien fundada, motivada, y la presentamos ante la autoridad y le pedimos a la autoridad: oye, llama a cuenta a este proveedor y exígele lo que la ley establece que está obligado a cumplir. Y entonces el proveedor, cuando llega, pues ahorita que Julio Felipe nos diga qué sucede. Es lo que te iba a decir, porque se los exhorta o se los conmina, se los presiona de cierta manera, porque tú puedes exhortar y a lo mejor no tienes una respuesta y te dicen, me vale lo que las amenazas. Entonces, ¿ahí qué procede? ¿Ya procede que la autoridad entre en acción? Nosotros somos muy específicos, le decimos al proveedor: mira, proveedor, tú otorgaste una garantía de 30 días. El consumidor viene otra vez con nosotros en el día número 35 y nos dice que hace 2 días acudió a tu taller porque el motor, después de haber cubierto 10,000 pesos, volvió a fallar. Y simplemente tú le haces mención: revisa tu garantía, yo ya no te puedo cumplir. Pero, ¿qué dice la ley? La ley es muy clara, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Cuando un proveedor de servicios mecánicos otorga una garantía, esta no puede ser inferior de 60 días. Además, proveedor, te hacemos saber que la ley establece que tienes la obligación de contar con un modelo de contrato de adhesión registrado ante la autoridad, y si no cuentas con él, y como consecuencia, es muy posible que cuando la autoridad te requiera para que comparezcas, para que le cumplas al consumidor, la autoridad te va a decir: ¿me puedes exhibir el contrato de adhesión que debes de tener registrado? No, pues no tengo. Y son medidas, de alguna manera, que permiten que ese proveedor no se salga con la suya y el consumidor se traduzca lo que anda solicitando pues en un resultado satisfactorio. Ahí en ese caso, ahora sí, ustedes son autoridad, ¿qué procede? ¿Cómo sigue el tema? Sí. Ya te llevaron una queja, ya tienes efectivamente comprobado que el proveedor no cumplió, ¿qué sigue? Sí, aquí cuando es una queja presentada ya de manera formal, nosotros trabajamos de 2 formas: las quejas presentadas ante la oficina de Profeco y las denuncias, ¿no? Cuando son las quejas ya presentadas, se le da entrada con toda la documentación que acaba de mencionar Sergio, y a partir de ahí se fija una audiencia. En la primera audiencia se trata de hacer la conciliación ya, una vez por la vía institucional, se le solicita todo lo que bien menciona aquí el abogado, su contrato de adhesión, si cuenta con con responsabilidad sobre lo que se le está básicamente acusando, o si tiene la forma de resolverlo de forma inmediata. Si no resuelve, se invita a una segunda audiencia, y ojalá que se resuelva, y si no, ya se inicia un procedimiento por infracciones de la ley por parte de nosotros, que ya merita una sanción económica, una multa, inclusive también hasta una orden de verificación para ver el establecimiento. Eso te iba yo a preguntar, o incluso también se puede proceder a la clausura La del parte establecimiento. de la clausura, para nosotros no llegamos a esa fase. Hay ya procedimientos establecidos. Sí tenemos como facultad la clausura. Nunca la hemos ejercido aquí en la delegación. Sí hemos suspendido la actividad comercial, que básicamente no puede operar el negocio, pero clausurar no hemos llegado a esa parte. Son procedimientos que tendríamos que agotar más allá de las instancias regulares para clausurar un negocio. Estamos fuera de ese alcance hasta el momento en la legislación. Pero la suspensión es suficiente como para la suspensión sacudir conciencias. Sí, nosotros tenemos, afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para los malos proveedores, unos sellos que son espectaculares, en donde los colocamos. Bastante visibles. Y en ocasiones ellos lo que solicitan es que quitemos el sello más que pagar la multa, ¿no? Las multas de nosotros van directamente a los gobiernos municipales. Nosotros no vivimos de las multas. Eso hace que no vayamos a andar multa y multe. Sí, no son recaudatorios. Somos más preventivos, y un sello de la suspensión de la actividad comercial hace que el negocio se corrija de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no quitamos el sello hasta que no corrijan la falta. Claro. Y eso lo vemos en restaurantes, lo vemos en todos los giros, hasta en talleres mecánicos.
¿Qué es lo que queremos? Es que al final de cuentas, como lo dice Sergio, una acción de nosotros tenga una buena consecuencia, que a partir de ahí mejore el servicio o que no se preste a que hagan las mismas irregularidades. Esto viene con todos los giros. Hay que recordar que el 75% promedio de lo que hacemos diariamente tiene que ver con actividades para el consumo. Y nosotros regulamos cualquier actividad entre un proveedor y un consumidor. Así es que todos los que nos están viendo en televisión pueden tener una experiencia en qué ven mal, que son los ojos de nosotros. Claro. Y como bien lo dice, los ojos del consumidor son los consumidores. Y los ciudadanos son los que nos avisan dónde está todo el día a través de redes sociales, a través de llamadas telefónicas. Y lo que sí hemos tratado de fomentar un poco más es la denuncia. Porque hace rato comentaban, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué se hace? En la última época, en el último año, se mejoró el sistema de denuncias ante Profeco. Es un famoso número que es el 01800 4688722. Existía una canción viejísima de eso. Sí, me acuerdo. Pero tenemos un semáforo de control hoy en día. Nosotros, si nos llega una denuncia hecha el día de hoy, a los 5 días, bueno, a partir de mañana nos aparece ya en pantalla. Si a los 5 días no hemos hecho nada, aparece un semáforo amarillo y al día siguiente un semáforo rojo. Si no atendimos nosotros esa denuncia, inicia a través del órgano interno de control una averiguación hacia el servidor público, que somos nosotros, yo como delegado, de por qué no se atendió esa denuncia. Y eso hace que todas las denuncias sean atendidas en tiempo y forma y darle seguimiento a través de un número de control que se le da a quien hace o presenta la denuncia. Por eso nosotros éramos muy pues insistentes en que se presente la denuncia, que se haga la denuncia, y nos dicen es que no hacen nada. Tal vez en su momento perdió credibilidad la institución como muchas otras, sí, pero este reforzamiento de un aparato de operación de un sistema de denuncia ha hecho que nosotros seamos más eficientes y que tengamos que volver a creer en la institución. ¿Qué tanta reincidencia se da en el sentido de si las personas constantemente están quejándose contra los mismos establecimientos? ¿Se da? Bueno, se da los mismos mucho proveedores. En una práctica de competencia entre los mismos giros, que un giro denuncia al otro giro de la esquina o al otro giro de la competencia. Eso también lo evaluamos, pero también lo respondemos y le damos un seguimiento. ¿Qué es lo que queremos? Que haya una mayor práctica en donde mayor se queja la gente públicamente y menos oficialmente. Por ejemplo, el tema de combustible. De combustible obtuvimos en el 2015 en todo el estado, en todo el año, nada más 145 denuncias. Entonces, todas fueron atendidas. Sí. Pero lo que ocupamos es que se denuncie más y tendrán un número de control y un número de seguimiento. Y además publicamos en el portal de profeco.gov.mx en el quién es quién en los combustibles, qué gasolineras fueron suspendidas, cuáles fueron inmovilizadas y por qué sanciones. Me tocó verlo. Pero todo eso a consecuencia de una denuncia. Y también nosotros lo que hacemos es cuando vamos a un foro como este, si nos dicen, ¿sabes qué? Tal lugar, pues nos llevamos nota y nosotros mismos lo denunciamos, porque es un número de control y entre más subamos los indicadores como delegación, obviamente tenemos mejores beneficios. Nos dan mayores herramientas para poder tener un mayor rendimiento con los consumidores. Interesante. Tú sabes que cuando el consumidor se siente engañado, defraudado, de alguna manera, pues, y acude con ustedes, lo que espera es una respuesta inmediata. Correcto. ¿Con qué tanta celeridad o qué tantos medios tenemos para darle celeridad a esas quejas, para aplacar ánimos, para decir desesperación, porque la gente a veces evidentemente se siente desesperada porque le acaban de cometer un... El 85% tenemos de efectividad, ¿no? Del que llega al que se va, 85% de ellos se les soluciona el problema, ya sea una primera audiencia o una segunda audiencia. ¿Qué es lo que no tenemos? Rapidez. ¿Por qué? Porque en ocasiones sí tardan hasta un mes las audiencias, y lo ha vivido aquí Sergio, en donde el personal nada más tenemos muy pocos conciliadores, tenemos es unas oficinas pequeñas, sí, pero sí hay muchos asuntos que los podemos solucionar antes de que se presente la queja, que es lo que hemos tratado de hacer. Lo que creo que falta reforzar es la parte de la agilidad en las audiencias. Creo que ese siempre ha sido el punto débil de Profeco, y que sabemos que cuando llega alguien a Profeco es porque ya pasó claro,
Todo un una calvario. molestia, ya pasó, Claro, ya cuando claro. llegan con nosotros, ya llegan muy molestos. Y nosotros, el personal, pues ha estado tratando de ser más eficiente para poder dar mejor resultado. Sí, porque siguiendo el hilo, una vez que van con ustedes es porque ya fueron con el proveedor y el proveedor los mandó por un tubo o lo Sí, que sea y claro, ya empieza toda esa... En parte contestaste lo que te iba a preguntar, que es qué se le recomienda al público en general para hacer valer sus derechos. No sé si Sergio me lo puede contestar y le damos un espacio. Son muy buenas preguntas. Principalmente ahora sí depositar la confianza pues en nosotros, en Prodeco, Asociación Civil. Nosotros cuando llega un consumidor lo que hacemos, ya lo establecí hace un momento, generamos una comunicación inmediata, le pedimos al consumidor que no se desilusione porque no tenemos una varita mágica para responderle de manera inmediata, Claro, pero claro. en ocasiones nos hemos llevado pues enormes sorpresas porque logramos solucionarles en ese momento. Vía telefónica el proveedor nos hace mención, ¿por qué no nos envía al consumidor y nosotros le vamos a hacer efectiva la garantía? ¿Por qué no nos envía a la consumidora y le vamos a respetar la oferta del cereal que no le respetó la cajera en determinado supermercado? ¿Por qué no nos regresa al consumidor y le vamos a respetar el derecho que él se adolece, que no le respetaron? Y en ese sentido el consumidor se da la media vuelta y nos dice muchísimas gracias, creo que sí fueron eficaces y les agradezco. Aquí la pregunta importante es, bueno, si cobramos o no cobramos, los servicios que brindamos son totalmente gratuitos. Tenemos nosotros otra fuente de ingresos, su servidor. Yo soy catedrático en 2 universidades, aparte abogado litigante. No me dedico todo el día a realizar esta actividad. Tenemos servicios sociales a través de convenios suscritos de colaboración entre la UABC y Prodeco, de tal suerte que ellos son multiplicadores de la labor que desarrollamos. Sí, sí. Y en ese sentido, pues ahora sí, pues le pedimos al consumidor que deposite la confianza en nosotros y también a la autoridad, aprovechando que está aquí presente, Claro. que eficiente un poquito más a la hora de notificar al proveedor, que sea pues oportuna la notificación y no cuando llegue el consumidor ante la autoridad en la audiencia que se fijó con día y hora, resulte que la autoridad le expresa al consumidor, y disculpe, pero no pudimos notificarle cuando ya transcurrió un mes y medio, y entonces el consumidor dice, pues definitivamente, vaya, no están siendo eficientes ni eficaces en la labor que desarrolla. Y, ¿por qué no? A modo de petición, que la autoridad tuviera un poquito más, Julio y Felipe, de notificadores para tener la cobertura, para notificar a los proveedores que cometen prácticas abusivas de reclamaciones que presentan los consumidores, para tener, pues ahora sí, eficientar un poquito más los plazos de la celebración de las audiencias de conciliación y no fijarlas hasta un mes Hasta el final, o mes y medio posterior, sino en cuanto el consumidor se acerca ante la autoridad a través de nosotros, que la autoridad nos establezca una fecha de audiencia a las 2 o 3 semanas, pero que cuando esas 2 o 3 semanas lleguen, que efectivamente se celebre la audiencia, Claro. y no que la autoridad exprese, disculpe, pero no le pudimos notificar, pero va de nuez, como dirían coloquialmente, ¿no? Claro. ¿Cuál es el plazo prudente para esperar para poner una queja, ¿no?, para el consumidor? Porque tal vez se va postergando y entran muchos pensamientos, ¿no? Entre ellos el de no me van a hacer caso, ¿para qué voy y me quejo, ¿no? ¿Para qué voy y denuncio? Un año. El consumidor Hasta tiene un un año. año para presentar su reclamación cuando ha sido víctima de prácticas abusivas, y en algunos otros casos la ley dice que tratándose de menores, ahora sí, o adolescentes, pues el plazo es de 10 años. No le prescribe su derecho hasta 10 años, y tratándose de compras de inmuebles también son otros plazos que establece la ley de manera muy particular. Hasta De un año, de 2 y de 3 años. Sergio, ¿qué tanto nivel de conciencia hay en la gente en cuanto a la queja? Es decir, inclusive me refiero generacionalmente, si lo hacía la abuela y lo hace la mamá y lo hace la hija de 22 años, de generación tras generación, la queja se hace frecuente. ¿Sientes que la gente si hace, ustedes le recomiendan a la gente que se queje, que no se deje, que si las cosas están mal la reporten inmediatamente? ¿Hay una tarea en eso? Sí, que yo le he expresado a los consumidores cuando acuden a una conferencia a las que yo he impartido. En la medida en que tú, consumidor, hagas efectivo tu derecho, es en la medida que lograremos establecer un freno a esos proveedores voraces y sinvergüenzas. Y entonces, consumidor, si haces efectivo tu derecho, te tratarán como consumidor de primera, y en lo sucesivo ese proveedor te verá con respeto. Muy bien.
Muy bien. Pues tenemos... Tus señas dicen claramente que estamos acabando la primera media hora, pero así es. Adelante. Tenemos que hacer una pausa, si nos lo permiten, está usted en Sobre la Mesa, ya volvemos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos en Sobre la Mesa analizando el tema protección al consumidor. ¿Dónde empiezan los derechos? Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 686-2456 o si lo prefiere a través de nuestras redes sociales, la página de Facebook, TV Azteca, Baja California. Señor Chicone, pues ya estamos de regreso y como casi siempre ocurre también, entre corte y corte ocurren cosas muy interesantes. Empieza la pimienta, Sergio, ¿no? Empieza la pimienta, así es. Sergio, platícanos, por favor, sobre alguno de esos tantos casos que se denuncian. Era sobre un restaurante y a la persona, al comensal, pues le salió un objeto un tanto extraño, ¿no? Que no era pimienta. Sí, claro, pues es una consumidora que se acerca a degustar alimentos en un restaurante aquí en la ciudad de Tijuana. Sí. La señora está con su familia, está degustando pues sus alimentos, de pronto solicita una empanada, cuando se le acercan, de pronto siente algo duro y ejerce la mordida, lo desestima y la señora nos comenta que uno de los molares sintió ella un hundimiento e inmediatamente saca parte del alimento y detecta que hay un diente humano y no es propiamente el de ella. Y como consecuencia, la señora se lastima uno de los molares, le hace saber a la empleada que le llamara a la gerente de piso. Para mostrarle lo que muy estaba hábilmente pasando. la gerente, correcto, Anabelia, y muy hábilmente la gerente de piso le toma el diente, pero la señora previamente, ahora sí la consumidora inteligente, le toma imágenes fotográficas. Claro. Había evidencia ya de lo que había evidencia, mordido. Y pues ahora sí le solicita a ellos una alternativa de solución, le dan largas, le dice vaya con su odontólogo y regresa más tarde. La señora regresa más tarde con las recetas médicas del odontólogo y simplemente la señora la están pues mandando al túnel del tiempo, tirándole largas. La señora, alguien le hace saber que se acerque con nosotros en la Asociación Civil de Prodeco. La señora se acerca, generamos una conciliación telefónica no exitosa, porque estaban ellos en un papel, vaya, en una postura muy radical. ¿Qué argumentan en esos casos, no? ¿Qué les dicen? La argumentación principal fue, disculpe, eso no sucedió aquí, yo no sé la consumidora por qué hace ese tipo de aseveraciones, háganle ustedes como consideren, pero no le vamos a brindar una alternativa de solución. Elaboramos una reclamación de las que yo les expresaba hace un momento. Sí. La presentamos por escrito bien fundada, bien motivada ante la propia autoridad, después de diversas audiencias de conciliación que se desarrollaron en el seno de la autoridad. Finalmente el proveedor reconoce su desacierto y le otorga una compensación económica por la deficiencia en la prestación del servicio. Compensación que está prevista en la ley, y ese tipo de compensaciones, cuando los proveedores tienen, ahora sí, los desaciertos o las prácticas abusivas les impactan en el bolsillo, es cuando generan conciencia y en un momento dado pues tratan de, cuando menos, de brindar un servicio eficaz y eficiente, y toman las debidas providencias. Claro, fue compensada esta persona, se recibió una compensación. Así es, para que cubrir los daños, pues ahora sí que le generaron. Odontológicos. Y así es. Y Está bien, por lo menos tuvo cubrir los pagos ante el odontólogo, ¿no? Un final feliz. Ahora, ¿se pueden dar casos, Sergio, de que sea al revés? De que una queja esté plantada, de que, no sé, de que la señora haya tirado un diente en el plato y se queje. ¿Que siembren las pruebas? Que siembre ¿Por pruebas. ejemplo? Señor Siembra Chicone, o plantado, dije. yo siempre. quiero ¿Puede ser pasar? enfático. Nosotros partimos de la buena fe del consumidor. Exacto. No podemos nosotros Exacto. prejuzgar, y no somos psicólogos, ni ahora sí doctores en Ni algún área peritos. psicológica para determinar si el consumidor nos está mintiendo, pero lo cierto es que el exhorto que le hacemos a los consumidores es que cuando soliciten un servicio, adquieran un bien o un producto, que pidan una nota de venta, porque es lo único que les va a unir a la relación de consumo y es lo que les va a generar el interés jurídico para poder reclamar ante una deficiencia muy de bien, ese así. producto o de Claro. ese servicio. Y partiendo de esa base, Claro. si un consumidor nos afirma que fue, por ejemplo, a un supermercado y compró una determinada crema de determinada marca y está caduca y tenemos la evidencia, la crema y la nota, es evidente que el consumidor nos está diciendo la verdad. Correcto. Y en consecuencia, Claro. la ley establece que todos los consumidores tienen derecho a recibir productos de total calidad.
lo cual en la práctica no siempre sucede. ¿Sin una nota no se puede hacer más? Sin una nota sí se puede hacer, sin embargo no hay una garantía total de éxito. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser la Falta palabra la del evidencia. proveedor con la del consumidor, Claro. y como consecuencia va a ser un poquito más complejo. No digo que sea imposible, pero es más complejo. ¿De qué manera acreditas el interés que te une al Claro. proveedor? Con una nota, con una factura o con una... Usted, amigo consumidor, que llega a un taller mecánico y le dicen, es que no tengo notas, discúlpeme, pero aquí hacemos trabajos muy sencillos. Oiga, traigo una servilleta, ¿me puede plasmar que me está recibiendo? ¿Es válido eso? Ajá. Claro que sí es válido, mientras que el proveedor estampe con su puño y letra su nombre y su firma, y el concepto de la cantidad que recibe, y de quién lo recibe, y la fecha, y por qué concepto es, con eso. Correcto, bien explicado. Hay que saberlo, claro. Bien explicado y parten de la base de la confianza, que eso me parece fantástico. Julio, ¿y hubo casos de proveedores que le ganaron al consumidor y dijeron, no tenía razón, gané yo? Sí, ¿Hay casos también de eso? Hay casos en donde el proveedor gana, o más bien el proveedor tiene la razón. Nosotros somos la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Correcto. Y hay que estar conscientes que en ocasiones le asiste la razón al proveedor. No debemos de perder ese punto de vista. Claro. Hemos visto, como una experiencia, a mí me tocó ver un consumidor que hizo un depósito de cheque de caja de un Camaro, un automóvil 2016 por 537 pesos, o que quería comprar 10 unidades de otra marca a 120 pesos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se equivocaron en el precio, le pusieron menos números, pero la ley también te dice que tienes que tener un equilibrio en lo que razonablemente es, o lógicamente o jurídicamente pudiese ser. Es muy diferente que si un teléfono hubiera una publicidad engañosa en donde fuera un gancho para que te puedas comprar a un volumen de esta mercancía. Siempre hay los dos polos, y creo que esa parte es lo que se concilia, es lo que se trata de equilibrar en la Procuraduría, pero en todos los rubros que nosotros estamos siempre debemos no perder de vista la buena oportunidad que hay de tratar de haber mejores proveedores y buenos consumidores. La Profeco se divide en varias partes: un área de servicios donde se atienden todas las audiencias, un área de verificación donde salen a campo todos los verificadores, en donde hacen un promedio de casi 6,000 pegados de holograma entre básculas, estacionamientos públicos, gasolina, hologramas de verificación para ver si se están cumpliendo con normas de metrología. ¿Qué es metrología? Todo lo que tiene que ver con tiempo, medidas, relojes checadores, básculas, todo ese sector. Aparte, atender un promedio de operativos 24 que traemos al año. Y cuando no está el Día del Amor, de la Amistad, operativo, el Día de Semana Santa, el de verano, el Buen Fin, que ya se avecina ahora a partir del 18 de noviembre. Y eso es buen tema, exactamente. Todos estos operativos los ve el tema de verificación. Pero creo yo más importante es el de educación y divulgación. Ahorita tenemos pláticas en los grupos de quinto año de primaria. Ahí están ya viendo los niños lo que es educación para el consumo. Y les enseñamos lo que es lectura de etiquetas, lo que se hablaba hace un momento, si están caducados, el consumo preferente o la fecha de vencimiento, todo este rubro. Pero también en ser mejores ciudadanos consumidores, así como en la década pasada se hablaba mucho del tema de la ecología, esta década se ha estado utilizando mucho el tema de la educación para el consumo. Somos consumidores en potencia. También en este área de educación para el consumo tenemos más de 500 tecnologías domésticas que enseñamos en grupos organizados para poder tener alternativas, y también la posibilidad de hacer un negocio, como lo hemos estado haciendo últimamente, con enseñar a hacer jabón líquido universal, con hacer champú, con hacer cloro, con hacer embutidos, con hacer tamarindos. Una colonia popular en donde una madre de familia aprende a hacer paletas de tamarindo y que no tiene la oportunidad de darle sus 10, 20 pesos al niño, le da sus 10 paletitas y bueno, generamos una microeconomía en ese sector. Todos estos son temas que vemos en la Procuraduría, y lo que yo siempre he platicado, si hemos visto muchas malas prácticas comerciales en donde algunos le cambian de precio al menú en un restaurante, que no es lo mismo lo que se cobra en el menú que lo que dice en la caja, lo que vemos, el que le ordeña los tanques de gas, o el que le pone más agua a las tortillas para que se evaporen cuando ya lleguen a tu casa,
o que le ponen el dedito a la báscula. Sí, sí, sí. Muchísimas cosas que vemos. Al final de cuentas son gente que vive en nuestra comunidad, nuestro vecino, nuestro hermano, Sí. nuestro pariente, nuestro amigo. Es la misma sociedad. Y hemos encontrado en este año más de 2,000 quejas ante la Profeco, más de 1,500 verificaciones. Eso hace que, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos que enfocarnos al tema de la educación para poder estar en el futuro disminuyendo estas quejas y no que el solucionar las quejas sea el motivo para que se acaben, sino tiene que ser un tema de cultura para poder no estar dándole la vuelta al poste como el policía Y y el el tema de la ladrón en el cultura tema. empieza en la comunicación, Sí, claro. es decir, Así es. si tienes una buena comunicación con el público, yo te iba a hacer esa pregunta, pero vi que tienes en tu equipo una comunicóloga y creo que eso es importantísimo porque todo empieza en la comunicación. Así es. Es decir, el silencio no ayuda en nada. Si no guiamos al consumidor, tampoco el consumidor nace aprendiendo las cosas. Entonces, me parece que la comunicación, que tú le llamas un poco cultura de un procedimiento, consumidor. es importantísimo tenerlo o permanentemente comunicado y que la gente tenga una retroalimentación efectiva y que te responda y que se genere esa corriente de comunicación, ¿no? Es parte de lo que pasa con la colocación de sellos de Profeco. ¿Por qué lo hacemos tan visible? Aunque ponemos los fundamentos de qué se refiere la sanción, un sello de nosotros significa que los demás proveedores del mismo rubro o de un rubro parecido alrededor de, se pongan en alerta y que sepan que Claro. tienen que estar verificándose ellos mismos, porque en cualquier momento un ciudadano puede llegar de la mano con una asociación civil o con la institución a que sean sancionados. Y todo esto pues, hacemos lo que se dice coloquialmente mucho ruido cuando colocamos Claro, un sello, bueno, para poder salir una ruta de ejemplo en este sentido. Prodeco se convierte en una herramienta muy interesante y es una aliada de Profeco. Sí, totalmente. Creo que nosotros, gran parte de lo que ellos hacen es lo que quisiéramos que pasara o se replicara en todos los lugares. Creo que es un ejemplo que se debe de seguir. Creo que es la principal organización ciudadana que va de la mano con los consumidores, con nosotros, pero ni ellos ni nosotros alcanzamos a cubrir todo lo que esto se genera, además y es una dependencia que creo yo lo he aprendido a conocer y a querer de hace 2 años para acá. Le hace falta tanto personal como tiempo, le hace falta demasiadas cosas, Sí. pero creo que el personal que trabaja ahí, muy entregado tanto en la verificación, que tenemos verificaciones nocturnas, verificaciones por la mañana, todo el día trabajando el mismo personal. Es un personal entregado y que hace que podamos coordinarnos, y la parte que hace la institución o la asociación civil que preside Sergio también desfoga el sentir de los ciudadanos. Sergio trajo algunas Sí. cuestiones que sucedieron, platicaste lo de la señora del diente y me Algunos imagino casos. que no se dan abasto a veces con tanto trabajo, ¿no? Como Sí, dice Julio. hacemos ahora sí con lo que tenemos, hacemos Sí. lo que podemos. Yo sí quiero precisar que somos efectivamente aliados de la autoridad, pero no incondicionales. Es decir, me quiero regresar un poquito, si Adelante. vaya, merece el espacio. Adelante. Claro. En cuanto a la pregunta que usted le formuló a Julio Felipe, si alguna vez los proveedores habían ganado a los Exacto, consumidores. exacto, sí. La ley es muy específica. La ley establece que todos los proveedores tienen la obligación de respetar los precios fijados de bienes, productos o servicios. Si hay proveedores que se equivocan a través de sus empleados y etiquetan de manera incorrecta un producto a un precio inferior del que habitualmente está, lamentablemente el proveedor tiene la obligación de respetar el precio, y para muestra basta un botón. Correcto, sí. Ha sucedido en otros establecimientos, supermercados en el interior del país, en donde los Sí. empleados se han equivocado en los precios de televisiones de plasma o de LCD de 42 o de 56 pulgadas, y como consecuencia se han ido de ese establecimiento televisores a un precio realmente en menos de Irrisorio. los 10 pesos. Y me regreso en el tema que expresó Julio Felipe del vehículo. La ley es específica, artículo 7. Tu proveedor tiene la obligación de respetar los precios que estableces. Y es más, si el autor de la promoción, dice la ley, no cumple, el proveedor puede exigir el cumplimiento de esa promoción por conducto de la autoridad. Claro. Así es de que ese consumidor
que lamentablemente ese día no se fue con el vehículo de los 500 y tantos pesos, si hubiera acudido con nosotros a la asociación civil, le aseguro que a través y con la ley en la mano, porque si hay derechos tan estupendos y fenomenales que están contenidos en la ley, pero no tiene sentido y se convierten en letra muerta si el consumidor no los hace efectivos y como consecuencia la autoridad no hace lo que debe de hacer. Y ese consumidor le aseguro que si hubiera ido con su vehículo de último modelo por ese precio que equívocamente publicitó ese proveedor en su oferta, en su precio, en su publicidad, porque como consecuencia entonces el incumplimiento de ofertas y promociones tienen como consecuencia que van aparejadas prácticas de publicidad e información engañosa. Y la ley establece, tu proveedor cometes prácticas de publicidad e información engañosa y las multas oscilan entre los 600 pesos hasta los casi 3 millones de pesos, casi 2.900.000 y tantos mil pesos. O respetas esa oferta o como consecuencia la autoridad saca los dientitos y hace lo que debe de hacer. Aún si se equivocó. Definitivamente Ahí, claro. la ley es clara, el desacierto, y es más, vamos más allá porque el proveedor puede argumentar, es que el desacierto vino de parte de mi empleado, el consumidor está acudiendo ante ti para adquirir un bien, un producto o un servicio. Si tú no tienes el cuidado necesario en tener un supervisor que antes de que le permitan al consumidor vaya a pasar por, o transitar por los pasillos, en que verifique que los precios están etiquetados correctamente, definitivamente ahora sí tienen que respetar el derecho del consumidor. ¿Y cuál es? Respetar el precio fijado, y si hubo un desacierto, ni más ni menos, se tiene que vender el producto en ese precio, salvo mejor opinión aquí de la autoridad que nos diga lo contrario. No, un poco lo dijiste en el sentido de que ahora sí que el proveedor es responsable de hablábamos en el corte de los productos caducos, de que tiene la obligación el comerciante de checar que los productos estén bien, porque no es solo trabajo de salubridad, me imagino, porque hay inspecciones y ese tipo de cosas. Quiere decir que en ese sentido sí el proveedor debe tener muchísimo cuidado, ¿no? De hecho, fíjese, señor Chicone, Anabelia, uno de los principios básicos de la Ley Federal de Protección al Consumidor es la protección a la vida y a la salud del consumidor. Si un consumidor adquiere un producto lácteo o cárnico y está caduco y lo consume, como consecuencia, pues los especialistas sostienen que le puede inclusive dar botulismo, es decir, una enfermedad que como consecuencia acaba con su vida. Entonces, si usted, de alguna manera compró un producto y dice usted, bueno, ¿y qué hago con el producto? Refrigéralo o manténgalo en el congelador y haga efectivo su derecho para que la autoridad, pues ahora sí, pues le imponga con severidad una multa al proveedor. Y no solamente eso, que usted obtenga la sustitución del producto y como consecuencia una compensación, que si bien es cierto, la compensación nos dice la ley, no puede ser, no puede ser inferior del 20% del precio total pagado. Pero los proveedores pues no saben esta parte, ¿no? Claro. Sí, porque ahí está el riesgo de que si te comiste el producto te mueres o te enfermas. ¿Y qué recomendación le doy, señor Chicone, a los consumidores? Que procuren elegir los productos que están situados hasta la parte de atrás del estante y son los productos que están prácticamente que acaban de llegar al supermercado, porque los que están en la parte frontal o están caducos o están próximos por caducar. Y el producto nuevo está situado normalmente hasta la parte de atrás. No, pues si todos van a ir a buscar la parte de atrás, nos vamos a quedar sin, sin parte van a voltear. Julio, hay una medición a nivel nacional, Profeco está en los 32 estados, ¿no? Sí. Hay una medición a nivel nacional de eficiencia, si, por ejemplo, ustedes están medidos a nivel nacional, es decir, ¿cómo estamos situados aquí en Baja California? Aquí en Baja California está situado entre los primeros 5. Entre los primeros 5, en ocasiones tenemos el 1, el 2, el 3, dependiendo de los rubros. Ahí se califica por el área de servicios, por el de educación o por el de verificación. Pero siempre estamos en los principales. Hay zonas del país en donde las estadísticas hacen que resulte con más resultado las evaluaciones. Te doy un ejemplo. En el centro del país, lo que es Luz y Fuerza del Centro y CFE, presentan muchas quejas, demasiadas quejas, para evitar el corte de luz. Son prácticas que no se utilizan muy recurrentemente aquí en Baja California. Es que hay diferentes estadísticas que te hacen ver más eficientes algunas o menos eficientes a otras, para hacer la redundancia. Pero es una buena delegación
El promedio de respuesta o de soluciones del 85-87% de los que llegan a la delegación. Creo que, como lo mencionamos, tenemos oficinas en Mexicali, Ensenada y aquí en Tijuana. Creo que el 60%, 45%, el 55% está en Tijuana. Mexicali absorbe una parte muy fuerte. Creo que allá hay un nivel muy alto también de quejas, casi los 1.500 quejas a lo que va del año. ¿Será más conciencia o será porque son menos gente? No, yo creo que mayor conciencia, ¿no? O porque están... ¿En Mexicali? O sea, Sí. ¿me lo sé que en Mexicali? La parte de la ubicación de las oficinas o la figura del centro cívico y de gobierno Sí. hacen que tenga una mayor fortaleza el ciudadano en ir al gobierno, ¿no? Está identificado en un solo grupo. Aquí las oficinas están en un lugar que ya están muy conocidas, pero no está el gobierno federal en un solo lugar. Claro. Allá ayuda mucho que están situados en un centro de gobierno. Concentrados Y bueno, todos. van a Palacio Municipal, está junto a las oficinas de gobierno federal Sí, y sí, junto sí. al gobierno del estado. Hace que haya un ambiente de... De una umbrella de Sí. protección, digamos. Voy donde está todo ahí. Eso es lo que ha ayudado allá y también es que tenemos una mayor recepción de quejas, muy similar a la de aquí, y entran en ese mismo nivel de respuesta. Ahora, en este último trimestre del año, ¿hay más trabajo precisamente para ustedes como autoridad y como asociación civil, en el sentido pues de que va a haber pues, muchas quejas, ¿no? Sí, todo el año es... Por la época de ventas fuerte. Es muy similar. Las épocas fuertes de denuncia por lo regular se dan en enero, febrero, ya después de las compras. En esta etapa Bueno, que sí. se ha venido instaurando el Buen Fin en estos últimos 3 años, que ha ido tomando fuerza, pues bueno, estamos sobre lo que es publicidad engañosa, ofertas engañosas o precios que no están a la vista, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el comportamiento comercial. Si están los precios exhibidos, si es lo mismo lo que se ofrece que lo que se está cobrando, Ajá. términos de garantías y sobre todo la publicidad. Y manejaba ahorita Sergio, que respeten los precios. Encontramos en las redes sociales promociones, lo vivimos el año pasado, nos ha hablado mucho de los medios, una empresa que decía toda la tienda a 10 pesos. ¿No? Llegan informaciones a través de redes sociales que no son ciertas, Así es. pero también nos generan movilización a nosotros y hace que tengamos que tener Obvio. una alerta, guardias, gente de la delegación, todos los verificadores y conciliadores que no van a trabajar en oficina ese día, estamos en circulación y en operativo permanente. Pero todo lo que viene ya en esta época que fue el regreso a clases, lo que fue operativos de escuelas particulares, todo esto no para. Así es que todo el año tenemos las mismas niveles de trabajo, Situaciones, ajá. pero en este año lo que es quejas seguramente se incrementa en esta temporada. Esta temporada es fuerte, Es más importante. en queja. Señor Chicone, Sí, adelante. tal vez pensara que nada más o que en ocasiones hay que denunciar ante una mala práctica de un servicio o por un producto en mal estado. Pero nos comentaba Sergio precisamente que a veces hay discriminación y un maltrato de parte de un proveedor es también objeto de queja ante las instancias. Sí, de hecho pueden presentarlo a través de esa modalidad directamente al área de la Procuraduría Federal del Consumidor a través de la Dirección de Inspección y Verificación Sí. o de Verificación. Sin embargo, el consumidor también puede, si ha sido víctima de una práctica discriminatoria o de que acude a un establecimiento y de pronto uno de los que están en el exterior del establecimiento lo empieza a digitalizar y dice, él no reúne el perfil del consumidor que yo espero que ingrese a mi establecimiento. Disculpe, ¿Cómo? señor, pero no le puedo permitir el ingreso. Las prácticas de selección de clientela y de reserva del derecho de admisión y de condicionamiento de consumo en México están prohibidas y sí se cometen de manera frecuente. Y para muestra basta un botón. Aquí en el corazón de la ciudad Sí. financiera, aquí por la zona Río, Sí. hay algunos establecimientos que en el exterior de sus negocios publicitan los Claro. letreros que dicen, nos reservamos el derecho de admisión. Situación que aprovechando que está la autoridad aquí presente, para que emprendan una cruzada para que este tipo de establecimientos
En primer término, se les exhorta a retirar ese tipo de leyendas porque quebrantan la ley. Y por otro lado, si hay oportunidad, ¿por qué no? Sancionarles con severidad, porque la ley es muy clara. Yo no te tengo que venir a avisar que tienes que respetar la ley. Es decir, hay un principio que dice, dura lex, el lex. La ley es dura, pero es la ley. Y tienes autoridad, el deber de llegar y con un guante de hierro imponer sanciones para que ese proveedor respete los derechos de los consumidores. Y si hay proveedores en pleno siglo XXI que cometen prácticas de condicionamiento de consumo y de selección de clientela. Llega un joven a un establecimiento nocturno y de pronto pretende sentarse en una mesa con las amistades y le refieren, disculpe, no se puede sentar aquí porque el consumo aquí es de bebida, de 2 botellas de esta marca y de este precio. Y esas prácticas en México están prohibidas. El consumidor, si desea y hay espacio, puede ocupar el asiento y pedir un trago individual. No necesariamente optar en sujetarse al mandato que le establece el proveedor. Y respuesta del proveedor es, disculpe, las políticas de la empresa establecen esto. Respuesta del consumidor es, las políticas de una empresa no pueden estar por encima de la ley y punto. ¿Cuánto hay que saber? No, muy orientador, señor. Muy orientador. Ahora, ¿qué tan obligado está el consumidor de pagar en dólares? Por ejemplo, en el caso de las rentas. Que ya con eso nos vamos, si me lo permite. Sí, porque el tema de las rentas en dólares en frontera siempre, desde que hace 30 años que estoy aquí, ha sido siempre lo mismo, ¿no? No debes dejarte que te cobren en dólares, pero te terminan cobrando en dólares. O ponen el dólar por delante. ¿Qué tan legal es esto? ¿Qué tanto derecho tiene el dueño de un establecimiento de rentarte en dólares? O una vivienda, o un negocio, lo que sea. Bueno, lo que compete a nosotros, en la parte de contratos civiles no tenemos competencia. O sea, en las transacciones de carácter civil no entramos. Lo que sí tenemos competencia es lo que son precios exhibidos en comercios. Ahí lo que solicitamos es que esté el tipo de cambio vigente para que pueda haber transacciones comerciales. Más en la frontera. Vemos lugares como zonas turísticas, La Agujadora en Ensenada, San Felipe, en donde no pueden estar cambiando, reetiquetando, pero sí exigir el tipo de cambio. Correcto. Es lo que solicitamos, que si un restaurante de entrada tiene precios en dólares, pues tengan el tipo de cambio a la vista, siempre a la vista. Uno de los principales derechos del consumidor es la información y no pueden llevarse la sorpresa antes de no estar informados, ¿no? Es lo que procuramos. Perfecto. Obviamente siempre la ley te dice que debe estar pesos, pero en ese sentido lo que nosotros verificamos es el comportamiento comercial que tenga el precio del tipo de cambio a la vista. Está bien, se exige entonces eso. Pues ya nos vamos. Antes de despedirnos, algún teléfono, alguna página de internet, porque es importante que el consumidor tenga a la mano esos datos. Sí. Empezamos contigo, Julio. El número 01800 de Profeco, 01800 4688722 y la página de profeco.gov.mx, que es donde tenemos mucha información y que también puedan consumir, adquirir la revista del consumidor, que es algo muy importante de información. Trae consejos muy buenos, por cierto. Muy bien hecha, muy bien hecha. Sergio, en tu caso, ¿dónde se pueden comunicar? Con gusto, 688-0987 y a través del Facebook, Prodeco AC, nos pueden localizar y tenemos videos, de enorme interés, tutoriales en diferentes temas, ¿no? Qué útil es eso. Derechos del consumidor, por ejemplo, al contratar servicios funerarios, ¿no? O al contratar servicios de limpiadoría, para que el consumidor los focalizamos para que el consumidor sepa pues qué tiene que consultar. Hay que consultarlo, señor Chicone. No, y además yo creo que cuando el consumidor se debe sentir realmente protegido porque en ambos flancos se lo defiende y se lo protege y se lo orienta, que es lo que más me llamó la atención en esta hora que se hizo rapidísima, pero ni hablar. Así pasa. Después los vamos a invitar, señor Chicone, no se preocupe. Bueno, muy bien. Esta es su casa, muchas gracias, Julio Felipe García Muñoz, Sergio Moctezuma Martínez López, son más que bienvenidos. Y pues ya nos vamos, señor Chicone. Gracias de nuevo y a ustedes por invitarnos. Muy útil la opinión de ustedes. Por supuesto, esto fue Sobre la Mesa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Ana Bele Guzmán. Hasta la próxima.